Yo en esta tarde quiero hablarle de la fidelidad de Dios. Quiero hablarle de ese Dios que para demostrarnos su amor más de una vez nos lleva a límites donde no quisiéramos estar, donde muchas veces nos cuesta permanecer y donde muchas veces no nos damos cuenta cuán fiel es el Señor a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo. Ese Dios fiel, ese es mi Dios y ese debe ser tu Dios. Ese Dios que a lo largo de más de 20 años he podido ver en muchas situaciones límites de mi vida y de mi ministerio, donde ese Dios fiel muchas veces parece no estar, pero llega justo. No sé si alguna vez Dios llegó justo. Si alguna vez vos pudiste ver a ese Dios llegando justo, donde parecía que nadie iba a cambiar, donde parecía que llegabas a un punto, a un límite, donde si Dios no hacía algo, no había otra cosa que hacer. No sé si alguna vez estuvo allí. Yo he estado allí, yo estoy allí, donde semana a semana espero la bondad del Señor y por la fe que el Señor se mueva sorprendentemente conforme a la necesidad que como ministro de Dios tengo de llevar adelante la bendita tarea de llevar adelante una iglesia. Y yo sigo en lo mismo. Muchas veces ese Dios fiel se manifestó en los momentos límites de mi vida, donde si Él no se manifestaba yo no sabía qué hacer, y ahí vi la mano de Dios. Y yo quiero contarte en esta tarde, porque quizá tú puedas estar en esa situación hoy, donde estás llegando a un punto límite, o donde en tu vida hay límites que deben ser rotos para poder alcanzar otras cosas. Amén. Si alguien me hubiera dicho hace 20 años atrás que un día de la madre, y aprovecho para bendecir a todas las mamás, levanten la mano, ya enseguida vamos a estar orando por ustedes. Le damos un aplauso a las mamis, que son una bendición tenerlas. Y yo les decía que si hace 20 años, alguien me decía que me iba a tocar estar en este lugar, yo no le creía, obviamente. Pero el Señor se ha encargado de hacer crecer mi fe. Y muchas de esas veces Él se ha encargado de hacer crecer mi fe, llevándome a momentos límites. A momentos donde si no creía en Dios, no pasaba nada. Si no creía en Dios, no alcanzaba aquello que por ahí podía proclamar, que por ahí podía entender. Pero no se trata solo de entender que la palabra dice que Dios nos quiere bendecir, sino que se trata de vivir en esa dimensión de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Eso nos gusta a todos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Mire, según el diccionario, dice que un límite es una línea real o imaginaria. Una línea real o imaginaria, una frontera que separa dos cosas. Dice que un límite es un tope o un punto o un término que no puede rebasarse. Diga límite. Dice que es una línea imaginaria o un tope que no puede rebasarse. Y el Señor me decía que en esta tarde y en esta noche Él quiere venir con su palabra para romper algunos límites, algunas limitaciones, porque Él me decía, hay gente en mi pueblo que se sienta domingo a domingo, que recibe la palabra, pero que a la hora de ejecutar lo que dice la palabra y a la hora de vivir conforme a la palabra, está limitado. Yo no sé si habrá alguien aquí así, que de repente quiere y no puede, que tiene límites en su fe, que se limita a la hora de creer
Y muchas veces estos límites que están en nuestras vidas, en ocasiones hasta son límites que nosotros mismos nos ponemos en nuestra mente. ¿Cuántas veces dijo yo no voy a poder, por ejemplo? ¿Alguna vez dijo eso? ¿Alguna vez dijo yo no cambio más? O alguien te lo hizo saber y te dijo vos no cambias más. Esa persona de alguna manera está poniéndote un límite, está diciendo lo tuyo no cambia, pero usted puede levantar la mano en esta tarde y decir mi situación va a cambiar. Vamos, declárelo, diga mi situación va a cambiar. Y si usted se encuentra en una de esas situaciones límites donde si Dios no interviene hoy, usted no sabe qué va a hacer mañana, usted puede levantar la mano porque esta tarde el Señor trae un rompimiento. Él va a romper con tus limitaciones, Él va a romper con tus límites que muchas veces están en tu mente, están en tu falta de fe, están en tu falta de conocimiento de la palabra, de lo que Dios dice, y por eso tú no puedes accesar, tú no puedes entrar, tú no puedes meterte en lo que Él tiene. Pero nuestro Dios es grande y sabe qué va a hacer con usted. Algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esos límites muchas veces están en nosotros y como dice el diccionario es un tope, es algo que está allí y que si no lo rompemos, si no lo rebasamos, si no pasamos por encima, si no salimos de allí, muchas veces se nos pasan los años, hermano. Hay gente que hace años que está esperando que algo suceda. Hay gente que hace años que está esperando que el límite de la escasez, de la miseria se rompa. Y ve gente que puede llegar en esa condición, pero con el paso del tiempo esa persona algo hizo que pasó ese límite y esa persona comienza a ser bendecida en lo económico, comienza a ser prosperado. Sin embargo, él está allí. Él está allí. Hay gente que siempre está enferma. Pero usted ve también a otros que llegan enfermos, pero Dios hace un milagro. Y ese que Dios sanó comienza a vivir en una dimensión diferente mientras usted lo ve allí y dice, yo hace 10 años que estoy con la misma enfermedad. O usted se encuentra en una familia donde parece que la cosa no cambia, que aunque hace años que viene a la iglesia y usted ve familias enteras que llegan a los caminos del Señor y de 3 a 6 meses, un año, esa familia es notorio su cambio. Esa familia rompió límites. Esa familia salió de ese entorno, esa familia rompió con paradigmas, con cosas que habían en su casa que quizá vos todavía no pudiste romper, por eso seguís limitado. Pero diga en esta tarde, vamos, créalo, levante la mano y diga en esta tarde, mi Dios romperá mis límites. Si usted lo cree, dele un aplauso sin límites al Señor. Usted puede decir en esta tarde, Dios va a romper con mis límites, con mis limitaciones, con aquellas cosas que no me dejan crecer. Si usted se siente limitado en la fe, si usted tiene que tomar decisiones, hay gente que por los límites que hay en su mente no toma decisiones y el tren se le pasa. Las cosas pasan, porque hay un tiempo para cada cosa. Así dice Eclesiastés, tiempo y oportunidad acontecen a todos. Y en la palabra hay muchos ejemplos donde Dios, para romper límites, nos lleva a situaciones límites. Entonces, si hoy tú te encuentras de repente en una situación de desierto, de soledad, porque una de las cosas que pasa en el desierto es que en el desierto estamos solos. Quizá tú estás allí, hoy estás en esos desiertos que el Señor muchas veces nos introduce y el Señor quiere que tú salgas de ese desierto, pero si Él te llevó, Él te saca. El Señor más de una vez, y tenemos muchos ejemplos en la Escritura, de gente que por adorar al Señor, por creerle al Señor y por servirle al Señor, fue puesto en escenarios o en situaciones que no quería estar, o que quizá nosotros no quisiéramos estar, pero el Señor aún así, a pesar de ellos, los introdujo en escenarios o en situaciones límites, donde pudo romper el Señor los límites y traer a esa persona una mayor bendición, una mayor honra, una mayor gloria de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios los honre? ¿Cuántos quieren que Dios los exalte? Que Dios los bendiga. Mire, para que eso pase, sí o sí, Dios tiene que romper los límites. Y para que eso pase, más de una vez, el Señor tiene que llevarnos a situaciones límites. Hijo,
Siéntese. Dice Daniel, venga conmigo al libro de Daniel. Usted se va a encontrar allí, yo no puedo leer todo porque es muy largo. Pero se va a encontrar allí en el capítulo 3 con un rey llamado Nabucodonosor, el cual quería ser adorado. Y había mandado hacer una estatua de 30 metros de alto, de oro, que lo personificaba a él de cuerpo entero. Y había hecho un decreto donde todas las personas que vivían allí en su ciudad, en su país, debían adorarle. Y fíjese lo que dice Daniel 3, capítulo 3, verso 10 en adelante. Vamos a tratar de ir rápido. Aquí le hablan los sátrapas que él tenía allí en su reino y le dicen: tu rey has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos son Sadrat, Mesat y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esta gente era gente especial. Usted, si lee la escritura, se va a encontrar con que estos tres no quisieron contaminarse primero con la comida que el rey le daba, y ellos fueron puestos, hallados mejores que los otros jóvenes, y ellos habían sido puestos en un lugar de honra, pero Dios los iba a llevar a un lugar de mayor honra. ¿Cuántos dicen amén? Así que estos no eran cualquiera, y estos tres jóvenes era gente que adoraba al Dios verdadero. Entonces, cuando el rey daba la orden de que su estatua debía ser adorada, ellos no pusieron su mirada en la estatua, sino que ellos siguieron adelante con su forma de ser. Ellos eran diferentes al resto porque ellos adoraban al Dios verdadero. Yo no sé si habrá alguno diferente aquí que adore al Dios de los cielos y que no se vaya detrás de ídolos y de cosas que este mundo ofrece, pero este era un grupo de personas, de jóvenes especialmente, que no adoraban, aun cuando este rey había puesto una ley. Dice que ellos no se postraban. Dice el verso 13 que Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que se trajeran a Sadrat, a Mesat y a Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Y habló Nabucodonosor y dijo: es verdad, Sadrat, Mesat y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, la flauta y la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mi mano? Sadrat, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. ¿Cuántos dicen amén? Se va a ver algo. Allí estaba la autoridad máxima de ese país, hablando con tres jóvenes cristianos, siendo expuestos a una situación límite, donde si ellos no hacían caso y no obedecían a lo que este rey estaba proponiendo, automáticamente, dice la escritura, que iban a ser metidos en un horno de fuego ardiendo. Sin embargo, la respuesta de estos jóvenes es sorprendente, porque ellos no se pusieron a pensar cuán caliente iba a estar el horno. Ellos no se pusieron a pensar, y bueno, lo adoramos un ratito. Ellos no negociaron lo que estaba en su corazón y en su espíritu, sino que le dijeron: no es necesario responderte sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. ¿Cuántos pueden decir eso ante situaciones límite? Hermano, usted dice amén. Pero la verdad es que muchas veces no creemos que Dios puede traer libertad en situaciones límites. Muchas veces el Señor, estamos en una situación límite, en una situación que nos apremia, y lo primero que hacemos es una queja.
O lo primero que usted dice es, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué a mí? ¿Alguna vez lo dijo? Sin embargo, lo que salió de la boca de estos jóvenes no dijeron, ¿por qué a nosotros? No dijeron, ¿dónde está Dios en este asunto? Ellos dijeron, no hay nada que discutir, nuestro Dios nos librará. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que esa declaración mueve la mano del Señor para romper límites, porque dice, y el verso 18, y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, de tal manera, hermano, que cambió el aspecto de su rostro. Esto es cuando el enemigo ha venido contra tu vida y te encontró firme, y no pudo vencerte al primer embate, no pudo hacerte daño, y te encuentra firme. ¿Sabe qué le pasa al diablo y sus demonios? Se enoja más. Acá está, dice que se enojó más Nabucodonosor, que la cara se le desfiguró. Porque si tú has tenido una victoria, has tenido una confrontación con las tinieblas y has salido victorioso, mueva la mano, prepárese para que el otro ataque que venga sea más bravo. Entonces usted necesita estar firme. Porque dice que este rey primero se había enojado, pero ahora dice que se enojó, que el aspecto de su rostro cambió. Entonces dice que ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y había calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Mira, hermano, cuando Dios tiene el asunto, este diablo estaba enojado con estos hijos de Dios que lo único que querían era adorar a Dios. No sé si habrá alguno aquí que quiera adorar a Dios en todo momento, porque el diablo acá se enoja. Este rey tipo de Satanás se enoja y dice que manda de su ejército a los más grandes. Por eso le digo, si usted ha tenido una confrontación y ha tenido victoria, espere uno más grande. Y acá vienen los más grandes, pero Dios tiene el asunto, hermano. Dice que los más robustos del ejército vienen y los atan. Y a causa del mismo fuego del infierno que se había levantado para hacerle daño a los hijos de Dios. Mire qué le pasó a los grandotes estos que el diablo había mandado. Dice que los grandotes se quemaron con el fuego que salía de ese horno. Es que cuando Dios tiene el asunto, no hay fuego que pueda detenerte. El mismo fuego, los mismos planes que el diablo tiene cuando tú estás en Dios, cuando tú te guardas para Dios. Yo quiero decirte que el mismo fuego que el diablo tiene preparado para hacerte daño, Dios lo utiliza para hacerle daños a ellos. Porque cuando Dios va a guardar a sus hijos, los guarda de manera real. Y aquí están los 3 metidos al horno de fuego, atados de pies y manos. Los grandotes que los habían atado ya estaban muertos. Ya el Señor estaba demostrando su gloria. Ya el Señor estaba demostrando que en esa situación límite Él podía decir: ¿quién gobierna aquí? El que gobierna es el Señor. Acá no hay rey Nabucodonosor que valga, porque cuando el horno estaba 7 veces más caliente y los grandotes habían venido en contra de estos jóvenes que adoraban a Dios, los primeros que sufrieron muerte, los primeros que sufrieron pérdida, diga conmigo, fue el ejército del enemigo. Mueva la mano y dele gloria al Señor. Usted tiene que poder leer la Biblia. Usted tiene que poder entender que Dios ya había comenzado a manifestarse. El diablo tenía un plan y automáticamente cuando acciona su plan, más fuerte todavía, el primero que sufre pérdida es Nabucodonosor. Levante su mano, diga, con Dios no hay pérdida. Vamos, diga, con Dios no hay pérdida. Dice que estos, verso 23, estos 3 hombres cayeron atados dentro del horno de fuego. Digo, cayeron atados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Recién se le había puesto la cara de enojo. ¿Alguna vez se enojó? Y se le pone la cara fea. ¿Vio cuando uno se enoja y se le nota que está enojado? ¿Sí? Bueno, este rey estaba enojado. Imagínense que ahora de repente los grandotes, los más picantes que tenía en su ejército, caen muertos a sus pies. Y en el mismo instante, los 3 que él había mandado a matar iban cayendo atados. Y de repente dice que él ve algo que no había visto. Ese rey saltó de la silla. Y dice la Escritura que
estos tres cayeron atados, pero Nabucodonosor, verso 24, se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Hermano, algo había pasado. El enemigo había arremetido con más violencia contra los hijos de Dios. La situación era el límite, pero cuando ellos entran en el escenario del límite total, donde estaba en juego su vida, dice el rey: no hay 3, hay 4. Dice: y el cuarto, y no están atados, están libres. Hermano, usted figure esto, mire esto, porque nosotros muchas veces somos puestos en situaciones límites y no hallamos dónde está Dios. No podemos ver a Dios en esos momentos de dificultad donde parece que no va a haber un cambio. Pero yo vengo a declararte en esta tarde que si tú crees a la palabra, si tú te aferras a la palabra, por más adversa que sea la lucha, por más cruel que sea la guerra, por más demonio y diablo que se te haya levantado en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, Dios puede darte la victoria. Por más atadura que el diablo haya preparado para ti, cuando el Señor se mueve en favor tuyo, el Señor te hace libre. Dice: estos estaban atados, pero ahora están todos libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta tarde? Bueno, si es libre, aplauda fuerte al Señor. Esa libertad llegó en una situación límite. Vamos, aplauda fuerte al Señor. No había libertad si no entraban en el horno. Diga: no hay libertad si no entramos en el horno. Oiga, no había libertad si no estaban en el horno. Usted dice: qué lindo es sentirse libre. Pero en este caso el precio de la libertad era caer en un fuego, en un horno de fuego 7 veces más caliente que antes. Y ahí donde yo quiero que usted entienda cómo Dios utiliza esas situaciones límites, esos escenarios donde no queremos entrar, donde no nos gusta, porque a nosotros nos gusta el evangelio fácil. Pero cuando Dios nos pone a prueba, porque nos quiere llevar a más, porque quiere hacer de nosotros algo mayor, porque nos quiere bendecir más, muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio para entrar en esos niveles. Entonces, cuando eso pasa, vamos a tener una iglesia chata, siempre en lo mismo. Pero si acá hubiera alguien que dice: yo quiero entrar a la próxima estación, yo quiero tomar lo que Dios tiene para mí, yo quiero esa honra y esa bendición que Dios tiene preparado para mí, quizás Dios en esta tarde puede estar rompiendo límites por su palabra para llevarte más allá de lo que tú puedas imaginar. ¿Cuántos dicen amén? Este rey sorprendido se puso en pie y él mismo comenzó a declarar que lo que estaba viendo no era natural, que había alguien allí que era sobrenatural, que parecía el hijo de un Dios. Verso 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno. Diga: el fuego de Satanás. Si yo estoy con Dios, si yo le creo a Dios, vamos, póngase de pie de paso, así se desperece un poco. Diga: el fuego de Satanás. El fuego que Satanás ha preparado para mí, si yo estoy en Dios y le creo a Dios, no tiene poder contra mi vida. Vamos, diga: no tiene poder contra mi casa. Diga: no tiene poder contra mi familia. Los sátrapas, el rey, la gente que estaba allí miraba y dice: esto parece que no estuvieran en el fuego. Y entonces alguno de esos que parece que tuvieran más discernimiento empieza, y dice la escritura que ni olor a humo tenían. Hermano, en un horno 7 veces más caliente, solamente los que estamos en el Señor no nos damos ni cuenta que el enemigo vino en contra de nuestras vidas con hombres fuertes para atarnos, para hacernos daño. Mi hermano, cuando usted entra en esa relación con Dios, donde usted sabe que Dios está a pesar de la situación que le esté pasando, usted puede levantar la mano y decir: Dios está conmigo. No sé si habrá alguno aquí. Va a venir el enemigo de su alma, va a venir a hacerle daño, pero usted ni cuenta se va a dar que ha pasado por un horno de fuego, porque dice que los que estaban allí olían y no podían creer, porque ni olor a humo les había quedado, hermano.
Cuando el Señor está con nosotros, no se nos pegan los bichos, no nos queda ninguna maldición. La maldición que viene en contra de nuestras vidas, Dios la reprende, la echa fuera. Él ha hecho muro y antemuro de fuego alrededor de nuestras vidas. Él te hace libre, verdaderamente libre. Él te hace victorioso si tú estás en Él, si tú le crees a Él. Si tú dejas que Él te lleve al próximo nivel, al próximo límite para romperlo y entrar al otro, y al próximo límite para romperlo y entrar al otro, entonces verás una gloria de Dios que no has visto todavía. Y traerás una mayor presencia de Dios a tu vida y a tu ciudad. Siéntese. Dice que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, hermano. Vez pasado una hermana se le reventó un calefón y ha quedado rubia ahora. Un golpe de calor ahí. Se le quemaron las pestañas, la ceja, acá un poco ha quedado, bueno, que está más rubia ahora la hermana. Esto habían estado en un horno de fuego 7 veces más caliente y dicen, ni un pelo se le había quemado, hermano. Diga, cuando Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Él es cobertura, Él es nuestro escudo. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él. Hermano, el mismo diablo, el mismo rey endemoniado dice, bendito sea Dios, que libró a sus siervos que confiaron en Él. Hermano, haga así como quien tiene una llave. Porque estamos en estos 20 años y yo creo que seguimos entregando llave, hermano. Gente que confía en el Señor, hermano. A pesar de, tú puedes estar en un horno de fuego hoy, pero el diablo dice, bendito sea Dios, que libró a sus siervos que confiaron. Yo no sé si habrá alguien que confíe en esta tarde en el Señor, a pesar de la circunstancia en la que está, que usted pueda decir, yo confío, yo creo, no importa cuán dura sea la lucha, yo estoy creyendo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, confiaron en Él, los cuales no cumplieron con el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey, diga conmigo, engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Usted va a ver que esta gente era gente que ya Dios la había honrado, pero Dios lo quería llevar a otro nivel. Levante su mano y diga, nosotros Dios nos ha honrado, pero Dios quiere llevarnos al próximo nivel. Entonces Dios nos va a llevar a momentos límites. Él nos va a poner en situaciones donde Él va a ir haciendo de nosotros algo nuevo. Sin lugar a duda, estos hombres fueron llevados a un límite. Ahora, muchas veces usted está en esas situaciones límite y no tiene la confianza para pasarlo. ¿Hay alguien aquí que se encuentra así hoy? Que está en una situación apremiante, que tiene que resolverlo en esta semana sí o sí. Hermano, esta palabra es para vos. Dios quiere llevarte a creer y a confiar de tal manera que le puedas creer al Señor. Diga conmigo, horno de fuego. Si tenemos que entrar, hermano, usted no tenga temor, porque nosotros muchas veces no queremos esas cosas. Pero el Señor, a pesar de las circunstancias que Él permite, Él nos da una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Venga conmigo a Daniel 6. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y a 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Diga, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Diga, Daniel iba a ser promovido. Vamos, diga, Daniel iba a ser promovido. Es que siempre cuando va a venir una promoción, hermano, el enemigo se levanta. Y muchas veces se generan situaciones donde no quisiéramos estar.
pero sin embargo tenemos que estar, porque de eso depende mi promoción. ¿Cuántos dicen amén? Daniel iba a ser promovido. El rey en su corazón había visto tan buena la tarea de Daniel que quería ponerlo al frente de todo el reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, verso 4 de Daniel 6 dice: los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Obviamente no era un político argentino. Dice, lejos de ser corrupto. Así lo veían los sátrapas. Los que lo envidiaban, le buscaban la vuelta y dice, no hay forma de entrarle. Diga, eso pasará conmigo. Daniel era digno de confianza del rey. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué causar a Daniel, de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios, con su fe. Cuando el diablo no puede entrarte con la corrupción, con la mentira, te busca la vuelta con tu fe. Se mete con lo que tú crees, se mete con tu Dios, pero no hay problema, porque tu Dios es poderoso. Entonces, no le encontraban nada para buscarle la vuelta a Daniel, entonces se metieron con su Dios. Y dice, formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión. ¿Qué se armó? Un grupo que nunca faltan. Cuando va a haber una promoción, esos que se levantan para... ¿Sabe qué? Me parece que cuidado que... Entonces dice acá que se armó una comisión para hablar con el rey. Estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros los administradores reales junto a los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores convenimos. ¿Usted va entendiendo? Va a haber una promoción, un hijo de Dios va a ser promovido. No sé si habrá alguno acá que diga, yo quiero una promoción de parte del Señor. Acá un hijo de Dios va a ser promovido. Entonces el consejo de las tinieblas se comienza a preparar. Cuando Dios te está por bendecir, hermano, los demonios empiezan a decir, no podemos dejar que esa bendición llegue. Los demonios empiezan a decir, che, pongámonos de acuerdo. Vamos a hacerle algo porque no podemos dejar que esa bendición llegue. Levante la mano, usted diga, la bendición va a llegar. Diga, yo voy a romper los límites en esta tarde. La bendición que Dios tiene preparada para mí ciertamente llegará. Aquí estaba Daniel, ni enterado de lo que los demonios hacían. Pero ellos habían hecho un consejo. Ellos se habían puesto de acuerdo para hacerle daño a Daniel. Y dice en la Escritura que llegaron junto al rey. Estos, dice, convenimos que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Y el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. La artimaña de las tinieblas hasta acá había dado su fruto. Porque el rey, el hombre de autoridad, aunque amaba a Daniel, está firmando un decreto, está poniéndole el sello a un decreto que iba a traer consecuencias sobre Daniel. Él no se había dado cuenta todavía. De hecho, cuando se da cuenta, dice que no duermen toda la noche, pensando qué podía hacer para que Daniel, el que se había destacado, el que él estaba por promover, fuera salvo, fuera quitado de esa situación. Mire conmigo. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía como costumbre orar 3 veces al día. O sea, Daniel, que estaba en el lugar donde se emite el decreto, ya era conocedor del decreto, sin embargo, él no deja de hacer lo que hacía habitualmente, que era adorar al Señor. Los otros jóvenes no se postraron delante de Nabucodonosor, sino más bien adoraron a Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la gente que adora a Dios debe adorarle en todo tiempo. Y si eso pasa, amada iglesia, el Señor podrá llevarte a la próxima estación de su gloria. Él podrá llevarte al próximo nivel que tiene preparado para ti. Porque Daniel bien podría haber dicho, son 30 días, me la banco sin adorar a Dios. Sin embargo, él lo primero que hizo fue seguir con su rutina de hombre cristiano que adoraba al Señor, de judío que adoraba al Señor.
y no se dejó amedrentar por este decreto. Así que cuando ellos llegaron y encontraron a Daniel orando, implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Y le dijeron: ¿no es verdad, su majestad, que publicó un decreto según entendemos? ¿Quién le había dicho el decreto? ¿Quién le había dictado el decreto? Los mismos demonios que vienen ahora le dicen: según entendemos, rey, hay un decreto que usted firmó. Hermano, el enemigo es un idiota. El enemigo prepara planes, el enemigo cree que va ganando, sin embargo, el que va ganando es el Señor. Estos demonios endemoniados vinieron, le dictaron un decreto y ahora como que el rey se había olvidado, vienen y le dicen: porque ¿sabe qué pasa? Que allá está Daniel adorando a su Dios. Dice: ¿no es verdad que su majestad publicó un decreto según entendemos? Todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad sea arrojado en el foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey, según la ley de los medos y de los persas. No puede ser derogado, pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, Nabucodonosor dice que se transfiguró la cara cuando los 3 no adoraron su estatua. Pero este rey se puso triste. ¿Sabe por qué? Porque este rey amaba a Daniel. Ahí le cae la ficha al rey que lo que estos demonios le habían dicho era un engaño. Había sido engañado por los consejeros. Porque si en su corazón hubiera estado el deseo de hacerle daño a Daniel, se hubiera puesto como Nabucodonosor. Sin embargo, dice que este rey se puso triste porque amaba a Daniel. Diga conmigo: Dios me ama y no dejará que me hagan daño. Y dice que este rey se puso triste, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron a no olvidar su majestad según la ley de los medios y de los persas. Ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. O sea que, ¿qué quiero decirte? Que el enemigo, cuando va a venir una promoción, cuando Dios está a punto de bendecirte, cuando Dios va a hacer algo grande y poderoso con tu vida, Él va a hacer todo lo posible para hacerte daño. Mire, este rey estaba bajo presión de los demonios porque él no quería dañar a Daniel. Pero sin embargo los demonios lograron que ese rey fuera aún en contra de su voluntad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces hay situaciones que el enemigo de nuestras almas prepara y nos va llevando a límites donde parece que no hay salida. Pero levante la mano y diga: con Dios sí se sale. Con Dios hay salida. Hermano, este Daniel, él no le importó nada, estaba a punto de ser llevado al foso de los leones. Este rey estaba triste. Dice que tan pronto como amaneció se levantó y fue al foso de los leones. No, perdón. El 15. Para algo tengo que traer los lentes, hermano, ¿vio? Los tengo acá y no los uso. Verso 16 dice que... Verso 15, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron a que no olvidara el decreto. Y el verso 16 dice: el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel y le decía: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne en salvarte. Mire el rey, dice, como que lo alentaba, como que el rey tenía fe, como que el rey está diciendo: vos sos muy picante, no te va a pasar nada. Viste ese que viene y te dice: tenés fe. Ese que te dice a vos tenés fe, ya tuvo en alguna situación difícil y vio obrar al Señor. Pero vos andás ahí arrastrando las patas. Pero ese que ya pasó por esas situaciones límite y vio la mano de Dios, ¿qué te dice a vos? Cree, esperá, ya va a venir. Tenés fe. ¿Te pasó alguna vez? Deja que esa gente te la mande el Señor para darte aliento. Tenés que dar gracias al Señor por eso. Dice el rey entonces, dio la orden y le dijo: que tu Dios, a quien siempre sirve, se digne en salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. Y el rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada.
Oiga, todo en lo natural había sido hecho. La piedra había sido puesta, el decreto había sido establecido por el anillo de sellar del rey y de sus consejeros. O sea, naturalmente, diga naturalmente, no había nada que se pudiera hacer. Pero diga sobrenaturalmente. Vamos, mueva la mano y diga sobrenaturalmente. Todavía no se había dicho nada. Mire, dice que ya no había nada para hacer. Una vez que habían sellado y que dijeron no podría ser cambiado este decreto, verso 18, luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse hasta que el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Verso 21, y dice: que viva su majestad por siempre, contestó Daniel. ¿Desde dónde? Desde la oficina. Del foso de los leones, hermano. Si una cosa que vos le creas a Dios cuando estás bendecido. Una cosa que vos le creas a Dios cuando todo va para adelante. Que diga, gloria a Dios. Viva el Señor. Y otra cosa que de adentro del foso de los hermanos, imagínate, adentro del foso de los leones, has pasado toda la noche, no te comieron, está amaneciendo, te llama el rey, ni búllase. A ver si despertás al león, hermano. Claro, te dan ganas de hablar con señas. Sin embargo, Daniel dice: ¡vive el rey! Me imagino que los leones hicieron ¡wow! Es que él estaba confiado en nuestro Dios. Dice que Daniel le dijo: viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey Nabucodonosor mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado, a los que lo habían engañado, y ordenó que los arrojaran al foso de los leones. Hermano, y dice que junto a sus esposas y a sus hijos, y que estas familias completas que le servían a las tinieblas, no habían tocado el suelo cuando ya los leones le habían caído sobre ellos y le habían triturado los huesos. Hermano, quiero que usted entienda algo. Cuando usted confía en el Señor, cuando usted le crea al Señor, no hay diablo que te ate, grandote que te ate, que no sufra consecuencias. Y estos hermanos que hablan en contra, que preparan planes, que pergeñan, que durante toda la noche hacen cosas para hacernos daño. Mire cómo le fue. Daniel toda la noche con los leones, ni un rajuño. Estos no alcanzaron a caer al foso, que ya no tenían los huesos sanos. Vamos, mueva la mano a ver si usted entiende de lo que le estoy diciendo. Que Dios te lleva límites para manifestar su gloria. Y si te está tocando pasar por un foso de león, por un lugar donde parece que Dios no estuviera, yo quiero decirte que ahí está el Señor. Que allí el Señor te sacará victorioso. Que de esa situación que puede ser adversa, el Señor tomará gloria y te llevará a la próxima estación. No alcanzaron a tocar el suelo, que ya no tenían huesos sanos. Diga, eso pasará con nuestros enemigos. Vamos, créale. No sé cuál sea su enemigo, el que le está asediando hace tiempo. Dígale: no te metas conmigo. Vamos, mueve el dedito y diga: no. Diga: estoy por ser promovido, no te metas conmigo. Falta de fe, no te metas conmigo. Vamos, mueva la mano, no sé qué es lo que es economía, finanzas. No te metas conmigo porque el Señor tiene el control. Más tarde el rey Darío firmó este decreto. Hermano, antes había un decreto de muerte para Daniel, ¿se acuerda? Sellado, firmado, con anillo de sellar. Pero ahora hay un decreto que ese mismo rey levanta, porque cuando un hijo de Dios que está en un lugar de influencia le cree a Dios y se compromete con Dios y con su reino, puede comenzar a cambiar la historia. Hermano, Dios está esperando que te levantes a hacer influencia. Pero acá hay mucha gente que quiere estar en lugares de gobierno y de influencia, pero no le da la nasta. Porque no tiene esta fe. Se contamina fácil.
Acá hay gente que, sí, profesionales, hay gente que dice, ay, vamos a influenciar. Hermano, no han podido influenciar su casa, tienen mugre. No creen en el diezmo, no creen en las ofrendas, no creen en la sujeción, no creen en la obediencia y quieren ir a influenciar afuera. Hermano, ¿sabe por qué este Daniel pudo hacer lo que hizo? Porque estaba sujeto a Dios, porque estaba sujeto a autoridad, porque estaba bajo autoridad. Tú puedes tener una profesión que tú creas y ciertamente lo debes creer, que Dios te puede usar para ejercer influencia, pero los que ejercen influencia son los que primero son influenciados por el reino de Dios, son los que son de Dios. No los que tienen un título y que creen por el título pueden hacer algo. Hermano, para que tú ejerzas influencia, tú tienes que estar lleno de Dios. Así que a todos esos que están creyendo en que van a ser influencias, yo como su padre ministerial en esta casa le dijo que es así. Pero se tienen que santificar más. Se tienen que comprometer más. Tienen que ser más de Dios y menos de ustedes y de su profesión. Tienen que reconsagrar su profesión a Dios. Tienen que santificarse. Tienen que santificar sus manos. Tiene que santificar sus ojos. Dice que si había algo que no había en Daniel, no había corrupción en él. Y de esa manera, donde tú vayas, serás influencia. Porque de labios podemos decir que queremos ser cualquier cosa, hermano. Hay que tener lo que hay que tener para ser lo que se quiere ser. Y lo que hay que tener viene solamente de Dios. Verso 25, más tarde el rey Darío firmó este decreto. Y dijo a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Dice, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel se prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro de Persia. Hermano, Daniel no solo que fue promovido, sino que fue prosperado. ¿Cuántos dicen eso pasará conmigo? Pero para que eso pase conmigo, tiene que pasar lo que pasó con Daniel. Vos tenés que tener el corazón que Daniel tuvo para ir a las situaciones extremas y confiar en Él. No sé si habrá alguien aquí que quiera levantarse en esta generación para cumplirle el sueño a Dios y que la historia de Argentina cambie. Porque acá comenzó un decreto que decía, ahora se adora al Dios de Daniel. La acción de Daniel había traído un cambio. Diga, eso pasará conmigo. Para desatar semejante decreto, Daniel tuvo que entrar en ese escenario. O sea, nosotros queremos eso, pero no nos cuesta entrar en el escenario. No nos da la nasta para entrar en el escenario. No nos da la fe para estar allá adentro. O sea, queremos esa gloria, ¿o no? Pero esa gloria lleva un precio. Primera de Reyes 17:7. Algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en todo el país. Aquí está el profeta Elías. Por su palabra, inspirada por Dios, los cielos se habían cerrado. La tierra estaba en una crisis, una sequía de años. Diga sequía, diga crisis. Dice entonces, la palabra del Señor vino y le dijo, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Hermano, cuando hay agua por todos lados no hay problema, pero cuando hay 3 años de sequía, que alguien venga y te pida agua, ahí hay un problema. ¿Sabe qué estaba siendo llevada esa mujer? Por la voz profética, a un límite. Porque le estaba pidiendo lo que no había. La crisis de la sequía de 3 años y lo que te van a pedir es agua. Es como cuando vos andás, hace meses que no trabajas, andás crocante de seco y alguien te viene a pedir plata. Voy a empezar. No tengo, vos sabés que te pones en un aprieto, ¿eh? Así estaba la viuda.
Pero lo que pasa es que la voz profética siempre llega a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor vos estás en crisis hoy. Y esa es la situación límite en la que estás. Y esta palabra es para vos. Porque dice que la voz profética le dice, ¿me puedes traer agua? Y como si eso fuera poco, mientras ella iba a buscar el agua, que no era cosa fácil, por cierto, volvió a llamarle y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Es como que esa viuda no daba, o sea, ¿viste cuando Dios te mete en esas cosas, en esos tiempos donde te lleva a los extremos y donde dices, ay, que ya llega el momento de pagar el alquiler y no tengo, pero el día llegó la plata? ¿Y te pasó alguna vez? Tenemos que comprar aquello, nos hace falta aquello, que si no llega, si Dios no hace, así estaba la viuda. Va en busca del agua y dice, mientras va a traerme, haceme algo de comer, dame un pedazo de pan. Y ya la viuda se puso los pelos. Como muchos de nosotros cuando Dios nos va llevando a situaciones, hermanos, hay hermanos que se desfiguran cuando están en esa situación. Vos los mirás y ya te das cuenta, la cabeza como un plumero, pierden el color de la piel. ¿Cómo anda, hermano? No bien, pastor, pero ya la traza, ya te das cuenta que anda mal el hombre. Porque cuando vos lo ves bien, vos lo encontrás. Hagas una bandera, hagas un chico, lo revolea por el aire, porque anda bien. Pero anda luchado el hermano porque está siendo procesado por Dios para ser llevado a más. ¿Cuántos dicen amén? Y vos lo ves, ¿cómo anda, hermano? Ya agarra el chico y no lo levanta, ya lo hace. Bueno, menos mal. Dice, mientras va a traerme agua, por favor, hazme un pedazo de pan. Y ya me imagino, esa viuda se da vuelta la cabeza como un plebe. Dice, tan cierto como Dios vive. El Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja. O sea, póngase, esto ha sido muy romántico para leer esto. Es decir, la viuda se dio vuelta y le dijo, tan solo. No, hermano, cuando vos estás en esa situación, vos te das vuelta y dices, hermano, estamos en crisis y nos desafían a una ofrenda de fe. Y vos decís, este está loco. Y ahí está la viuda y se da vuelta y dice, pero escucha, ¿quién te crees que sos, Elías? No le dice así, pero se da vuelta y dice, vive Dios, que no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de la queja. La que ve la situación y dice, esto es lo que tengo y esto es lo que querés. Lo único que tengo, te lo vas a comer, gordo inflón. No hay agua, me pedís agua. Hermano, ponete en situación de esta mujer. Diga, situación límite. No hay agua, me pedís agua. No hay pan, me pedís el único poquito de harina que hay. Dice, vive Dios. No me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Qué bárbaro. Son movedizas las letras estas. Me hacen sentir más viejo si me dictan. ¿Me dan el tiempo de que lo vea, por favor? No se pongan nerviosos, me hacen sentir peor, hermano. Porque me están cantando el versículo. Bueno, dice, tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Y mira el ánimo que tenía la viuda. Era viuda, futura muerta. Claro, porque por su declaración estaba en la lona y iba a estar peor. Así muchas veces hay algunos que están mal, pero en vez de declarar que algo va a pasar, vamos, mueva la mano, dice, y si seguimos así, con la Cristina no fue mal, y con Macri, peor. Bueno, estás al final, hermano. Es que no dependemos del gobierno de turno, dependemos del que gobierna sobre Argentina, que es nuestro Dios. Dice, será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Vos llegué a una casa así, hermano, por más profeta que sea,
¿qué va a esperar agua que te traiga? Sin embargo, esa situación límite hace que la mano de Dios se mueva. Dice, verso 13, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame a mí un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, si alguno quiere ponerse de pie, el Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho el profeta, de modo que cada día, ¿qué dice allí? Hubo, diga hubo, hermano, hasta ese momento no había, pero ahora, diga conmigo, hubo. La situación límite había pasado, el límite se había roto, diga, ahora hubo, diga, eso pasará conmigo. Si le creo al Señor en medio de la crisis, levante su mano y diga, eso pasará conmigo. Dice, dame a mí primero. No mire la crisis, le está diciendo el Señor a esta viuda. No mire lo que te falta. Tú puedes mirar por los ojos de la fe, que donde no había, ahora va a haber. Pero para que eso pase, tiene que llegar al límite tu fe. Dice, ahora hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite en el jarro. Hermano, para ver la provisión sobrenatural de Dios, esta viuda tuvo que romper un límite. Creer a la palabra del profeta y dándole a Dios primero. Y Dios nos desafía en estos tiempos de crisis, hermano, a que Él sea primero. Él te lleva al límite. Pasen los músicos, por favor. Él te lleva a momentos límites para que tu fe crezca, para que tu confianza crezca. Vimos que Dios estuvo en el foso de los leones y libró a Daniel. Dios estuvo allí en el horno de fuego y libró a Sadrat, a Mesach y a Abednego. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Dios nos lleva a los límites para hacernos crecer. Por eso estás en límite, por eso estás en esas situaciones apremiantes. Lo próximo que viene después de esa estación donde parece que Dios no estuviera, pero ciertamente Dios está, es una bendición más grande de la que posees hoy. Mueve tu mano allí donde está. Comienza a creerle al Señor. Si alguna vez te sentís inspirado por Dios, cuando te hablo de inspiración, te hablo de esa inspiración divina que viene de lo profundo de tu ser, ese hombre espiritual, para darle a Dios más allá de tus límites, para darle lo mejor, lo primero, y no lo hiciste, es porque no rompiste el límite. Porque no te dio la fe para creer. Y posiblemente a causa de que te faltó fe, todavía sigues esperando que algo cambie en tu finanza o en tu economía. Si alguna vez te sentiste inspirado por la inspiración del Espíritu Santo a ir más allá de los límites en tu fe y darle a Dios primero, pero no lo hiciste, esta noche Dios quiere que tú rompas con esa limitación. Porque Dios nos lleva y nos pone en situaciones límites, porque quiere romper los límites para llevarlo a la próxima estación de su gloria. Si todavía no lo has hecho, si todavía no has roto ese límite, Él quiere llevarte. Él quiere romper ese límite para traer sobre tu vida una bendición sobreabundante. Quiero decirte de parte de Dios, no faltará. No, levante su mano porque usted debe creerle. Si usted le da a Dios, no faltará. Ciertamente no faltará. Si usted le cree al Señor, no faltará. Pero no se limite. No deje que las limitaciones, que lo que a usted viene a su mente, lo que le va a faltar, la escasez, lo limite de traer en esta noche un rompimiento en su finanza o en su economía. No faltará. Así como Dios estuvo en el foso de los leones, así como Dios estuvo en el horno de fuego, así como Dios estuvo con la viuda de Sarepta, así está tu Dios en esta tarde para bendecirte a ti y a toda tu casa. El tema es que tú debes empezar a confiar en el Señor para que los límites sean rotos. Y por último, allí con ojos cerrados, hubo alguien que fue llevado a un límite permitido por Dios. Y dice Mateo 14:32, cierre tus ojos. Llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen.
adelantándose un poco, se postró en tierra y oró de esta manera. Y dijo: si fuera posible, que pasara de él aquella hora. Él decía en su oración: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La oración de Jesús en una situación límite, en Getsemaní. Estaba a punto de ser entregado para dar su vida por vos y por mí. ¿Sabe a dónde fue puesto el Señor? En Getsemaní, en la situación más apremiante de su vida de hombre. El Hijo de Dios también fue puesto en una situación límite un día. Y cuando en esa situación límite hizo lo que todo hijo de Dios hace: levantó una oración. Y en esa oración ese Hijo de Dios le dijo a su Padre Dios: si es posible, Padre mío, pasa de mí esta copa. Él como hombre le estaba haciendo una oración. Estaba en un límite donde él le estaba diciendo a su Padre: si es posible, Dios, no quiero vivir la cruz, no quiero pasar por esto, pero tampoco quiero hacer mi voluntad. Porque él entendía como hijo de Dios, el ungido de Dios, el reflejo de la gloria del Padre, que la decisión que él iba a tomar en Getsemaní, ¿sabe cómo se llama? ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Eso es límite, eso es la opresión, eso es donde Dios saca lo mejor. ¿Sabe qué estaba sacando Dios Padre del Hijo de Jesús? La mejor decisión de su vida. Yo quiero decirte que en los momentos límites donde Dios te lleva, es donde Dios saca lo mejor de vos. Es donde se ve de qué estás hecho, si eres un verdadero cristiano o eres un religioso que viene a la iglesia. En los momentos límites es donde Dios dice: he aquí mi hijo, he aquí mi hija. Es donde se ve que realmente le crees al Señor, que confías en Él. Por eso es necesario que Dios nos lleve a los momentos límites, porque en esos momentos límites, donde no te queda otra más que confiar y creer en Él y hacer su voluntad, la mano poderosa de Dios viene sobre ti y es glorificado el Padre. El Hijo le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces oró de la misma manera. Y al final de su oración, dice Marcos 14:45, llegó Judas. Inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron manos a Jesús y lo prendieron. Y usted ya sabe la historia. ¿Sabe dónde Jesús tomó para nosotros la victoria? En Getsemaní. ¿Sabe dónde Él decidió morir por nosotros, por toda la humanidad? En una situación límite. Si Él no hubiera tomado esa decisión, ni usted ni yo estaríamos aquí. Si Él le hubiera dicho a su Padre: no quiero, ni usted ni yo tendríamos esperanza hoy. Pero un hombre que fue llevado al límite en su fe y que a pesar de eso confió en Dios. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que el tercer día resucitó. Y Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él intercede por nosotros. Y si Él intercede por nosotros, tu fe debe crecer en esta tarde. Tu confianza en Dios debe crecer. Porque si Jesús está delante del Señor intercediendo por ti y por mí, tú no tienes derecho a no creer. Tú te debes levantar a creer en esta tarde. Así donde está, levanta tu mano. Y si tú entiendes a la luz de la palabra que hay límites en tu manera de pensar, en tu manera de creer, que hay limitaciones, que no te han podido acceder, no te han permitido acceder a nuevos niveles de honra, de bendición, yo te desafío en esta tarde que traigas una ofrenda de rompimiento al altar del Señor. Pero no te muevas en emociones. Yo quiero que tú lo hagas con un entendimiento de que el Señor quiere romper los límites hoy sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y si tú lo crees, y si tú te levantas a creer, esas situaciones límites que Dios permite o que Dios nos lleva son los momentos de la vida en los que podemos evidenciar con claridad de qué estamos hechos, cuánta fe tenemos, cuánta confianza en Dios tenemos. Es allí donde se evidencia nuestra verdadera identidad de cristianos. Por eso
Si estás en una situación límite y Dios te está llevando a tomar decisiones importantes que pueden cambiar tu futuro, que pueden cambiar tu familia, que pueden cambiar tu historia, esta es la noche para que tú creas y comiences a tomar decisiones que traigan un rompimiento. Esta es una noche para que tú mismo dispongas en tu corazón por la fe a romper los límites en tu vida. Sea cual fuere la limitación, en un acto de fe tú puedes traer un rompimiento en esta noche. Si estás pasando por un horno de fuego, por una escasez, por un momento de escasez, de crisis, y ya no sabes de dónde sacar, Dios está allí esperando que tú entiendas que en una situación límite Él está para salvarte, para proveerte, como lo hizo con la viuda, lo que necesitas y aún más, y mucho más. Él está permitiendo que tu fe crezca cada vez que eres llevado a una situación límite, cada vez que tú le demuestras a Él que le crees. Eres más que un vencedor. Levántate a creer en esta tarde, allí donde estás. Sea cual fuere la situación en la que estás, tu ofrenda no es solamente por lo económico. Tú estás trayendo una ofrenda y le estás diciendo al Señor: yo voy a salir de la esclavitud del pecado que me asedia y que siempre me limita. Yo voy a dejar de ser un mentiroso, un engañador. Yo en esta tarde estoy trayendo una ofrenda de rompimiento. Yo estoy creyendo porque el Señor va a estar conmigo a partir de este día, como estuvo con Daniel, como estuvo con Sadrat, como estuvo con Mesach y Abednego, como estuvo con la viuda de Sarepta. Vamos, si tú le crees, levante esa mano y adore al Señor. Adora al Señor.